Hemos votado pro, hemos votado otra vez contra, somos antis, nos mueve siempre lo negativo más que lo propositivo. Bueno, vamos a ver si podemos tener respuesta. Y la segunda parte, ¿cómo se ha movido este asunto del marketing, de la comunicación? ¿Cómo es que la gente se ha enterado? ¿De qué manera ha habido el contagio, el manejo de opinión pública, que normalmente estamos acostumbrados a que sea a través de los medios tradicionales, y en los últimos años a través de los medios masivos también, no tradicionales sino alternativos? Qué gusto saludarle, señor Hernández, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Manuel? Encantada de comunicarme con usted y con toda su audiencia. Muy buenos días. ¿Qué lectura le da a esta votación? ¿Le parece que ha sido una votación, digamos, nacida un poco del razonamiento, de la información, o ha sido una cosa que puede denotar igual impulso, un poco, digamos, de emotividad al momento de ir a votar? Una gran preocupación precisamente que hemos tenido quienes nos dedicamos a la parte de comunicación estratégica y marketing político es precisamente en respuesta a su primer comentario, ¿no? Si es que los peruanos estamos realmente preparados para asumir la responsabilidad detrás de marcar el sí o el no en cada uno de los enunciados de la cartilla del referéndum. Respecto a este tema, creo de que el voto ha sido más pasional en vista que el petitorio que ha hecho el presidente Martín Vizcarra a la ciudadanía gira en torno a esta lucha contra la corrupción, una excelente intención que entiende el presidente, pero que lamentablemente la población asume como si estos 4 estamentos por los cuales hemos votado el día de ayer van a efectivamente servir para darle enfrentamiento a esa corrupción institucionalizada que hay en nuestro país. Entonces, de una forma más mecánica, han aprobado los primeros enunciados, y obviamente se han opuesto a un cuarto, pero no necesariamente porque haya habido una plena campaña informativa donde se le explique realmente a la ciudadanía qué es lo que conlleva votar a favor o en contra por cada uno de los enunciados que ayer han formado parte de la cartilla del Jurado Nacional de Elección. Pero si, digamos, es pasional, ha sido pasional el voto, ¿hacia dónde ha estado dirigida esa pasión? ¿Parecería a castigar al Congreso, a castigar a la clase política, a darle, digamos, una especie de tarjeta roja, de llamado de atención, no sé, pues de bofeteo, de jalón de orejas, a lo que ha representado hasta ahora la clase política sintetizada en el desarrollo del Congreso de la República? Definitivamente sí hay una desazón muy grande por parte de la población que quiere a rajatabla buscar todo tipo de mecanismos que erradiquen la corrupción institucionalizada que tenemos aquí en el Perú. Y obviamente también es un descontento con toda la clase política. Pero es bueno explicarle a la ciudadanía, por ejemplo, que tienen que saber deslindar unos casos de los otros, porque la política per se ha sido creada y ha sido concebida para fines democráticos de contento para todas las masas y para un reparto equitativo del poder, así como la consulta ciudadana y distintos otros canales que podríamos mencionar ahorita. Pero no quiere decir que todo lo político sea malo, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber diferenciar que la coyuntura en la cual nosotros hemos estado viviendo en nuestro país no corresponde necesariamente a que la corrupción sea inminentemente de la clase política. También nosotros como ciudadanía deberíamos asumir la responsabilidad sobre a quienes le hemos otorgado un curul, por ejemplo, ¿no? En el caso de el descontento que hay con el Parlamento. Y bueno, lo de Arequipa es una evidencia increíble, ¿no? En Arequipa han elegido una persona que por lo menos en los últimos tiempos han salido como 50 denuncias, no que han salido en el momento, sino que se han hecho de conocimiento. A pesar de eso, Arequipa ha dicho, no señor, por ese señor voto. Por ese señor voto. También es claro, y también regiones como Cajamarca, ¿no? Que eran regiones muy prósperas, probablemente era la que servía, la que recibía mucho canon, sí, por ejemplo, de la minería y demás, y están votando siempre por una tendencia ultra izquierda que nada bueno le ha traído a la región en términos de prosperidad. Perfecto. Entonces, no logramos entender bien
cuál es el razonamiento. Ahí está un poco la duda, ¿no? Definitivamente. Claudia, quédese conmigo, por favor, en línea. Vamos a escuchar la opinión de Claudio Guillén, él es sociólogo, sobre esta parte. Somos racionales, somos emotivos, hemos votado pro Vizcarra, es un voto de respaldo a Vizcarra, a la reforma de Vizcarra, a las reformas de Estado, o es un asunto de castigo, de rabia, de te pego, de me vengo. ¿Qué opinión tiene sobre el tema, señor Guillén? Bueno, antes que nada habríamos que distinguir que el proceso de la elección de un presidente es totalmente diferente al votar en un referéndum. Sí. En el tema de la elección presidencial, uno observa con claridad el voto duro de los partidos políticos. Entonces, tú votas por tu candidato. En el tema del referéndum se supone que debería ser un voto de conciencia, no un voto informado. Sí, Sin claro. embargo, exigía la coyuntura. Sin embargo, sabemos y vemos que el voto no ha sido necesariamente un voto informado, sino que las personas han votado por el desgaste que tiene el Congreso. Más allá de los congresistas, el que te digan que no quieres dos cámaras está hablando de que están rechazando al Congreso. Evidentemente también hay un rechazo a los congresistas por el propio desgaste que tiene su participación pública. Pero, sin embargo, pues no enteramente es un voto de respaldo al presidente. Es una lectura que se nos ocurre, es que en realidad están votando por una persona que todos sabemos que es provinciano. Entonces, eso significa que existe una nueva interpretación de lo que está habiendo en el poder en el Perú. Pues siento que el filón más grande es un voto anti, no sé si usted coincide conmigo. Es decir, no es necesariamente un asunto de voto en positivo y propositivo. Estas reformas planteadas como política de Estado van a traer estos cambios a partir de estas normas y a partir de estas acciones. Sería una racionalidad del voto y, por supuesto, me sumo al respaldo de quien lidera esta propuesta, que es el señor Martín Vizcarra. Siento más bien que en general es te pego, te castigo, te golpeo, te jalo las orejas, te meto un trompón. A ti, Congreso, que te has portado mal, a ti, Congreso, que no tengo forma de decirte, aquí te digo ahora que no quiero ni tu bicameralidad ni tu reelección. En resumen, no te quiero ver a muchísimos los rostros visibles. Claro, es que en realidad es una lectura, ¿no? Que la ciudadanía rechaza el Congreso e intenta castigarlo. Pero sobre esa lectura tendremos que tener más lecturas también, porque no necesariamente una forma de ver la realidad política es la correcta. Porque el elector en estas elecciones, en este voto del referéndum, podemos ver, por ejemplo, mayor cantidad de ausentismo. Tú has visto en la calle que las personas ni siquiera se desplazaban, el comercio Nadie celebró. O sea, no sé si en alguna ciudad del Perú había una caravana de respaldo. Claro. No se siente. Entonces, ¿no? Incluso puedes observar que el comercio informal era mínimo, era menor que en la elección pasada, por ejemplo, ¿no? Tú podías transitar libremente por la calle. Quiere decir que en realidad, pues, hemos ido a votar por inercia. Esa es una lectura también. La otra que se rechaza, sí, pues evidentemente hay personas que están cansadas, que ya no quieren ver a algunos congresistas en el Congreso. Correcto. Que tienen 2, 3, 4 periodos ahí. Pero hay un desgaste frente a la figura del Ejecutivo en relación al Legislativo, sí, también es cierto. Pero digamos, en esta lectura de la realidad que suele ser poliédrica, ese tiene varias caras, ¿cuánto de razón tendría Vizcarra si está interpretando que este es un respaldo hacia él, hacia su gobierno y hacia las políticas de Estado que impulsa? En realidad eso se llama construcción de poder. El presidente, yo supongo que bien asesorado, ha manejado pues su aspecto público, ¿no? Tú tienes un presidente que va a visitar enfermos, que está en lugares donde otros presidentes no han ido, ha ofrecido salir una vez a la semana para visitar obras, para visitar regiones. Entonces, este acercamiento al pueblo, por así decirlo, es lo que realmente le está dando el respaldo. Pero yo no me atrevería a pensar que es un respaldo al Ejecutivo. Yo pensaría más bien que es un respaldo a la persona que en este momento es presidente. ¿Es un respaldo a Martín Vizcarra como individuo? Es un respaldo a Martín Vizcarra. ¿En su condición de provinciano? En su condición de provinciano. ¿Sabes por qué pienso esto? Porque la crítica hacia el gabinete, por ejemplo, es muy fuerte. Tú tienes que critican a la ministra de Salud, a la ministra de la Mujer, al ministro del Interior. Si fuera por el pueblo, por los pobladores, estas personas ya no estarían ahí. Correcto, correcto. Ahora, la segunda parte de este conversatorio con Claudio Guillén, sociólogo, y con Claudia Hernández, experta en marketing, estrategia y comunicación política. ¿Cómo se ha movido la comunicación? ¿Cómo se ha movido el marketing? ¿Cómo se ha movido este contagio, la sensibilización, la narrativa vota A o vota B?
teniendo en cuenta que antes, bueno, los medios masivos tradicionales eran los que mandaban, televisión principalmente en la década de los 80. Cuando aparecieron redes empezó a ser complementaria, incluso a jugar un papel más importante. Pero percibo hoy que los medios tradicionales que antes mandábamos casi al 100%, hoy casi no mandamos nada. No sé cómo se ha movido este asunto, más allá de, por ejemplo, lo que se ha visto. Yo tengo aquí por esto de que se ha viralizado tanto. Tenemos, Tania, lo de Dino. Sí, esto no sé si haya responsabilidad solo en el manejo de redes o en cosas de este tipo que han sido como elementos de contagio. Vamos a ponerlo, adelante. Este 9 de diciembre, marca como se debe. Y dice sí, 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 no. Sí, 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 no. Sí, 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 no. Limpiemos el Congreso, que se vayan estos... Francamente no me parece. No me parece. Cállese viejo lesbiano. Cállese viejo lesbiano. Cállese viejo lesbiano. A las 10 de la mañana generando el reclamo de... Cállese vieja. Cállese vieja. Cállese vieja. Cállese vieja. Remix. En 2021 te quiero ver, sin gurú y sin poder. Y dice sí, 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 no. Sí, 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 no. Gózalo peruano, que el referéndum es este año. Y dice sí, 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 no. Bueno, salvo esto, yo no he visto otra publicidad, ¿no? O sea, en este tipo de mecanismos, de este tipo ha habido varias cosas. El Dino ha sido, por supuesto, importantísimo, ¿no? Tenemos lo de Rafael también, Tania. ¿Podemos ponerlo de Rafael? El gran Rafael, adelante. Sí, 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 no. Claudia, este ha sido un triunfo de los medios no tradicionales, los alternativos, los modernos. Esto ha sido un poco como una especie de jubileo anticipado para los medios tradicionales, o en todo caso para bajarnos de nuestras nubes y decir que sin nosotros, primero puede haber una elección sin ninguna complicación y después puede haber una elección con una rotunda, casi hemorrágica votación en un solo sentido. ¿Qué lectura tienes? Yo tengo una lectura que es lo que decía al principio, ¿no? Esto no necesariamente es un éxito de alguna excelente campaña a nivel de comunicación o marketing político, o sea, son temas que están divorciados. Más que nada, creo que la ciudadanía se ha empoderado de lo que mencionaba usted, ¿no? Hace un momento, se han identificado más con la postura del presidente, más no tiene nada que ver con un respaldo que haya a su aparato de comunicaciones, al Ejecutivo y otro tipo de herramientas que se hayan podido utilizar para fines del referéndum. Definitivamente la gente está harta. Por ejemplo, intenciones, videos, memes y cosas que han salido sobre el referéndum no hacen otra cosa que transparentar cuál es el sentir ciudadano a través de las redes alternativas a los medios tradicionales como la radio, la televisión y el papel, ¿no? Que son los medios periodísticos impresos. Pero básicamente es el repudio a todo lo que es la clase política. El resultado es el que ya nosotros tenemos. Pero si le pediría, un poco presionándola, discúlpeme, Claudio, si le pediría una lectura de cómo se ha movido el circuito publicitario, comunicacional, cómo se ha dado este circuito de contagio, cómo se ha ido formando la opinión pública, que estamos muy acostumbrados a que ocurra en función de cuántos paneles pongo, cuánta afichería pongo, cuánta gigantografía pongo, cuánta publicidad en radio, cuánta publicidad en televisión, que significa, por supuesto, un spot, 5 spots, 10 spots, 20 spots, 50 spots, y lógicamente un manejo que hasta ahora no se ha cuantificado perfectamente, pero que en los últimos años ha ido teniendo peso importante, que es este tema de las redes. En lo que ha ocurrido ahora, sí, para tener casi 80% de respaldo Vizcarra, ¿cómo ha movido o cómo se ha movido? Porque de todas maneras, aunque no haya tenido una dirección, marketing tiene que haber existido, publicidad tiene que haber existido. ¿Cuál ha sido el circuito? Mi lectura es que ha sido una publicidad orgánica. ¿A qué me refiero con esto? Que ha sido un movimiento orgánico instaurado por los mismos usuarios de las redes sociales. No ha venido necesariamente de arriba. Por ejemplo, yo utilizo mucho las redes sociales para darle lectura a las impresiones de la gente. Y sí participo muy activamente en el Twitter, lo hago también en las páginas de Facebook y lo propio hago en Instagram. Entonces, la lectura que yo siento es de que ha sido una manifestación orgánica producida por los mismos usuarios, que entre ellos han ido debatiendo sobre las decisiones que van a tomar el día de la elección. Entonces,
si es que nosotros no tenemos una comunicación plena por parte del Estado que me debería de explicar a mí como ciudadano qué significa el punto número 1, el 2, el 3, el 4, qué es lo que va a salir como cascada, si es que yo marco sí o no a favor del 1, 2, 3 y 4, por supuesto que yo lo voy a buscar en líderes de opinión, en personas que tengan más o menos relación con el tema político. Han habido muchos periodistas que han hecho videos independientes que no tienen nada que ver con los canales a los cuales ellos representan y los han circulado a través de sus portales masivos, y obviamente eso ha servido para formar una corriente de opinión respecto al referéndum, pero no ha sido necesariamente algo que haya salido de la cabeza. Esto ha sido más un tema, digamos, propio de las personas que interactúan en redes y de los líderes de opinión. A mí me lo decían, por ejemplo, la gente decía, por favor, dinos cómo votar. Y yo le respondía a los usuarios que yo no podía direccionar el voto. Una cosa muy pequeña. ¿Le parece que Dino jugó un papel decisivo? Perdón, no le escuché la pregunta. Dino, este dinosaurio y esta. ¿Le parece que jugó? Yo sí creo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde ha estado el jale de Dino? En el dinosaurio con el lentecito, en el ritmo, en la burla, en la mofa, en poner la cara de estos parlamentarios, que la verdad es que está clarísimo que genera una versión impresionante. Digamos, ¿cuál ha sido la fuerza de Dino y de su canción? Bueno, Dino es una representación animada del sentir popular. Eso es lo que es Dino. Acompañado de un reggaetón, por supuesto que va a ser algo que pegue. Siempre lo va a hacer. Así como existen los ¿Y quién ha creado eso? ¿Qué fue una creación espontánea? Es lo mismo. Ha sido o sea, todas estas cosas no son espontáneas, son bien pensadas, y son pensadas por gente que conoce del tema. ¿Y sabemos de dónde ha salido? El logro. No se sabe de dónde salió, no podría atreverme. Hay inferencias, La entiendo bien, pero el que ha sido merece un beso de Vizcarra. El que lo ha hecho debe recibir un beso de Vizcarra. Un segundo, Claudia, que escucho por favor a Claudia Guillén. ¿Qué le parece este asunto? Porque mire, estamos acostumbrados a hacer un poco de... En 80 y los 90 mandaba la televisión, la radio un poco, la prensa escrita, por supuesto, y todo lo demás, o sea, la fitrería, papelería. A la irrupción de redes ha entrado, por supuesto, a poner su cuota, pero los medios tradicionales han seguido siendo importantes. La televisión ha seguido siendo importante. Hoy me da la impresión de que en esto que ha sido casi una votación plebiscitaria, nosotros, los medios tradicionales, hemos estado prácticamente en nada. No hemos contado en el circuito de contagio y de manejo de orientación de opinión pública, sino solo redes. ¿Qué interpretación le da a eso? Lo que pasa es que los medios de comunicación masivos desde los 90 se están desmasificando. Entonces, el hecho de que tú tengas la posibilidad de hacer zapping en tu televisor hace que ya no todos miremos lo mismo ni leamos lo mismo, ¿no? Ya no existe ese efecto de jeringa que la televisión nos mandaba. En la actualidad, pues las redes sociales contribuyen a hacer colapsar a los medios formales como la televisión, ¿no? Este tema de Dino, en realidad, evidentemente, pues es un tema bastante pensado. Debe haber sido un creativo no independiente, ¿no? Quien lo ha pensado, porque frente a esta campaña del sí, hay otra que es la del no, que es sí, claro. la voz del expresidente Kuczynski, ¿no? Sí. Entonces, y han jugado bien, pues, las estrategias, ¿no? Porque las personas en realidad estamos cansados. ¿Y a qué fibra colectiva toca esto? ¿Cómo es que reaccionan? ¿Qué característica de nuestra idiosincrasia, de nuestro colectivo toca sí, no? O sea, lo que habría que ver en realidad es debe ser que yo soy marciano, porque yo le escucho, a mí no me da nada, pero claro, parece ser que definitivamente a la gente sí. ¿A dónde apuntó? Quizá acaban interpretaciones psicológicas y de esa línea, pero sin embargo acá tendríamos que distinguir algunas cosas. Existe pues un 10% que realmente tiene seguro para que vota. Existe un 80% que decide su voto a última hora. Sí, y existe el otro 10% que lo decide las 3 últimas semanas por las producto de las conversaciones que realiza con las personas. En el caso de un referéndum, que en principio deberíamos partir porque estamos informados de qué se trata, no ocurre necesariamente este tipo de análisis que ha hecho Ixos y el Jurado Nacional de Elecciones seguramente. Ocurre un tema mucho más irracional, si se quiere. Nosotros estamos acostumbrados a perder en muchos aspectos. Entonces, cuando tú al elector
le preguntas, porque en las redes sociales puedes contestar esto, las personas te dicen, yo voy a lo seguro. Entonces, votar por el sí en una respuesta concreta es ir a lo seguro. O sea, tú vas a sentir que vas a ganar. Sigue siendo no racional eso, ¿no? Sí, sigue siendo no racional, pero sin embargo, dentro de la racionalidad de la persona mi voto es seguro, voy a ganar. O sea, ¿Y de dónde nos viene que votar por ganadores es no desperdiciar el voto y votar por perdedor es desperdiciar el voto? Es que eso es parte de lo... Es no tener ideas, eso, ¿no? Porque... eso es parte de nuestra irracionalidad política. Pues no, nosotros votamos... O no tener militancias, porque tú le dices a un aprista, por ejemplo, que sí tiene militancia, o le dices a un izquierdista que sí tiene militancia, le dices, vota por esto, tú estás loco, pero vas a perder. Bueno, pues voy a perder porque estás siguiendo ideas. Claro, es que cuando votas en una elección presidencial, tú votas desde el voto duro. O sea, como militante tú votas por tu candidato, pero cuando estás frente a un referéndum, no. Cuando estás frente a un referéndum, hay otras variables que te permiten interpretar que el voto no necesariamente es racional. Y este deseo de no perder es el que te hace, como la tendencia es sí, voto por sí. Pero si la tendencia hubiera sido no, seguramente pues se hubiera votado por el no. Entonces, esta irracionalidad del actor político, o en todo caso del actor que vota, es lo que muchas veces te pone en la disyuntiva de ¿estás votando a favor o estás votando en contra? Correcto. Claudia, los medios tradicionales, ¿cómo quedamos después de esto? ¿Descolocados? ¿Tenemos que hacer una evaluación? Ustedes los marqueteros, me imagino, a partir de esto van a tener que hacer un estudio, un análisis de cómo definitivamente Vizcarra termina ganando, pero por goleada, casi 80% en todo lo que ha propuesto, sin utilizar, digamos, los medios tradicionales casi a cero, más allá de las opiniones que podríamos haber dado los que estamos detrás del micro o frente a cámaras. Hay que hacer una evaluación sobre el nuevo papel o el rol que van a jugar ahora los medios tradicionales versus los alternativos. Hay que saber diferenciar el tema, porque no estamos hablando de una campaña de corte, por ejemplo, presidencial o elección de presidentes regionales o alcaldes. Eso de acá es algo muy distinto. Yo, contrario a lo que opina, por ejemplo, el señor quien te acompaña ahora en mesa, yo sí creo que la radio sigue siendo el medio más poderoso que tiene nuestro país. Cuando hablamos de redes sociales, si bien es cierto, hay estudios del INEI donde te comprueban de que existen muchos más celulares en el Perú que número de habitantes, o sea, porque hay personas que tienen 2 celulares. A pesar de eso, siguen teniendo planes restringidos para el uso de data de Internet. Entonces, cuando estamos hablando de gente que vive en condición de pobreza extrema, por ejemplo, podrían tener un celular, tal vez podrían tenerlo, pero no acceso a la banda ancha o al Internet que puede tener un ciudadano de una localidad como Lima, por ejemplo. Entonces, estamos hablando... Sí, pero esto de los memes... sin embargo, es una cosa que de reacción en cadena se viraliza impresionantemente. En los chicos está, pero como pan de cada día. Es el tema el meme 1, es el tema el meme 2, es el tema sobre cómo desde la sátira, desde la burla, desde la relativización de lo que significa lo duro en la política, los chicos hacen política casi a un nivel de antisistema, ¿no? Claro, más que nada tienen activismo, porque no hacen política, y respeto mucho ese término porque también existe mucho libertinaje en el uso de las redes sociales. Eso sí, eso Cuando hablamos de libertad es una cosa, hablar de libertinaje en donde prima, por ejemplo, el insulto, las posiciones recalcitrantes que invitan a que gente con una creatividad genial pueda hacer este tipo de memes cortos y videos, pues estamos hablando de que también no es la forma de hacer política, porque es una inducción al voto direccionado. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, habrá que darle... Seguimos hablando de la problemática. Si me permite solamente terminar la idea, ahí estamos viendo nuevamente la problemática sistemática que aparece en nuestro país para temas como de consulta popular, que sigue siendo el ciudadano de a pie y la masa, una masa desinformada que actúa en función de cómo se le direcciona el voto. Correcto. Muy bien. Claudia Hernández, le agradezco muchísimo gusto haberle saludado. Gracias por responder nuestra llamada. De igual manera, Manuel, gracias. Un fuerte abrazo para usted y su audiencia. Gracias. Experta en marketing, estrategia y comunicación política. Cierro también con Claudia Guillén, sociólogo, con esta pregunta. Detrás de Dino también está una burla al status quo de la política. También está una especie de dime A y yo te digo B.
de aquello que representa lo formal, ¿no? Siento como una especie de otra visión de antisistema sin barba, porque estos son los chicos jóvenes los que están moviendo de manera impresionante esta respuesta tipo golpe, porque es para golpe. Claro, es que en realidad este escenario te permite muchas lecturas. Yo me había pronunciado en relación a que en realidad no estamos dándole el poder al Ejecutivo, sino al presidente, al señor Martín Vizcarra, pero esto nos permite otra lectura que sería interesante tener en cuenta. Por ejemplo, el Congreso de la República ha sufrido una serie de desgastes, no solamente por las actitudes de los congresistas, sino porque temas nacionales no han ingresado en los debates. El tema de los CAS, por ejemplo, es un tema que ha alejado a los congresistas de los electores. Existe un descrédito, existe una distancia, una brecha que se ha hecho a partir de que esta ley para el pase de los CAS, por ejemplo, a 728 de 276, está siendo postergada inútilmente, ¿no? Porque debió darse el debate. Ya, esto ha alejado a los electores de sus congresistas. Pero, sin embargo, al parecer le habría devuelto el poder al Ejecutivo. Pero cuando el tema laboral, por ejemplo, sea un tema que se lleve al Ejecutivo para que tome decisiones, ¿seguirá el respaldo? ¿Seguirá el respaldo? Entonces... Sí, claro. Aquí hay que entender... Porque esa es la pregunta de ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro, por ejemplo, imagínate cuando el Ejecutivo, que ahora está concentrando el poder, intente flexibilizar los derechos laborales, ¿no? Le quiera quitar las vacaciones a las personas, las CTS a la persona. Entonces, ¿seguirá el respaldo? ¿O es que el respaldo nuevamente va a regresar al pueblo? En este momento ya el poder está en el pueblo ya decidió no darle el respaldo al Congreso ni a los congresistas y decidió dárselo al presidente porque entiende que está encabezando una lucha que tiene que ver con la corrupción y temas que van más allá de lo que el común del ciudadano entiende. Pero cuando enfrentemos temas nacionales, como por ejemplo el tema de los aumentos de sueldo, el tema de... Reconstrucción del norte. De la reconstrucción del norte. Crecimiento. Del crecimiento económico. Empleo. Seguiremos pensando que tiene respaldo. O sea, el tema del poder es frágil. Hoy día lo tiene. Ahora, quizá también, y a ver, la sociología podría ayudarnos a entender, quizá también esto sea un voto sin pedir nada a cambio. O sea, quizás nos quedemos, y digo nos porque la mayoría 80%, 70 y casi 80%, lo único que hemos querido con esto es castigar al Congreso y punto, ya lo castigamos. Esta gente no va a volver a postular por lo menos hasta el 2026. Y eso es, ya con eso conseguí. No importa, Vizcarra, haga lo que hagas, conseguí. Quizás, ¿no? Porque... Podría ser, como te digo, este escenario nos da muchas lecturas. Sí, pues. Una lectura es, evidentemente, que hay gente que ya no quiere estos congresistas, pero no sabemos cuántos son los que no los quieren. No sabes tú cuántos son jóvenes que recién han votado por primera vez. Yo creo que no les quiere el 90%. A varios de ellos no les deben querer, pero tenemos que hacer una lectura. O sea, tenemos que establecer, sí, claro, evidentemente, cuáles son los porcentajes de congresistas no queridos, ¿no? Porque en realidad ahora te abres un nuevo escenario. Ya tienes que regresar a pensar en los partidos más que en las personas que están en los partidos. O sea, así es. Se va a fortalecer en los partidos políticos. Tarea pendiente. Pero el poder, de todos modos, no está en el presidente, está en el pueblo. Ojalá entendiéramos eso. Y debemos entender que los temas laborales son temas que le pueden dar el poder nuevamente. Correcto. Claude Guillén ha estado con nosotros, sociólogo, dándonos una lectura de esto que ha ocurrido, tipo de voto, tipo de elector, conciencia al votar, impulso al votar y los circuitos comunicacionales que han funcionado para este rotundo respaldo aparente a la propuesta de Vizcarra. Muchas gracias por eso. Usted saludarla. Nos vamos a la pausa. Viene Juliana, se reincorpora Juliana, retorna Juliana a radio. Por supuesto, yo me quedo con plataforma televisiva.